Antes de seguir con las preguntas, me gustaría que nos contaras más que nada sobre el sistema. Bien, ¿Cómo es el sistema? Acá tengo justamente el libro y el dado. Yo ya lo perfecto. conozco, para Bien. los que están viendo cómo, Mo- cómo es el mostralo, sistema. mostralo bien al dado, dalo vuelta, dalo vuelta. Esto se llama, bueno, Marcos le va a explicar, dado legendario, que es con el que Sí, se juega leyenda. sí. Es extraño porque cuando uno se mete acá, como uno también, están los que usan los stickers también si quieren. Bueno, pero ¿cómo somos hijos del eye candy, ¿no? Del juguete visual? Que fue raro eso porque desde la teoría del diseño sé que es normal que muchos te pregunten por sistema, qué dados usas, qué tiradas, qué cosas y demás. Y hay un momento donde empezás a pensar que tal vez no es lo más relevante, y menos aún si utiliza un dado de un tipo o de otro, ¿no? Que puede ser reemplazado. Pero demostró ser como una especie de identidad de producto y de gustar muchísimo, algo que podría haberse puesto de otra manera. En los comienzos de Leyenda, incluso se fallaba hacia lo que suelen hacer los diseños de juegos de rol indie, que es que todo sea accesible. Entonces, por ejemplo, se usan solo dados de 6 caras, ¿no? Leyenda no es el caso. De hecho, se utilizan los dados poliédricos clásicos de juego de rol, menos el dado de 20 caras. Se utilizan todos. Y el dado de 12 caras es el especial, que es el dado legendario. Pero antes de que hablar del sistema en general, la parte de los dados es algo que añade ese factor de azar que muchos juegos de rol tienen para la parte de incertidumbre. ¿Ustedes quieren que les cuente como el genérico, digamos, de qué es leyenda y después hablar del sistema así de resolución de acciones? ¿Está bien eso? Eh, ¿O, o menos? Lo que ustedes digan. yo diría más bien, O pregunta-respuesta, me pueden interrumpir y demás, no esperen, porque si no claro, saben, yo hablo. sería, ¿cómo empiezo a jugar? Vos nos estás dirigiendo, digamos, por ejemplo, ¿cómo Claro, jugamos? ¿Qué tengo si yo quiero, nos planteas un escenario y yo qué tengo que hacer perfecto. Entonces estás como poniéndome en el lugar, personaje? claro, estás Claro, poniendo en el lugar de de director ya. jugar, Claro. claro, sí. Como que suponete que yo vengo y les digo, hola, ¿qué tal? Vamos a jugar leyenda. No importa si soy el creador o no. Entonces, yo ya tengo acceso o al libro, a la guía de inicio rápido, eso está gratis online, no hay problema. Pero, ¿qué es lo diferente de otros juegos de rol? ¿Por qué hablamos de que brilla en el one shot? One shot siendo la cuestión de una sesión. Nos sentamos Sí. y tenemos una experiencia entera en unas horas. ¿Mm? Incluso ha habido experimentos con muy poquito, una hora, creo que el récord es media hora, 40 minutos, pero es algo muy concreto. El juego creo que funciona mejor en una sesión mediana de 3 horas, pero depende también del escenario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A diferencia de otros juegos de rol, no es que los jugadores tuvieron que leerse un manual o tener una guía o que les van a entregar un personaje pregenerado terminado. No. El juego es lo que se llamaría, digamos, setting o ambientación agnóstica, porque cada escenario viene con un mundo ficcional. Por lo cual, en realidad, el escenario, el mundo ficcional, puede llegar a ser muy detallado, pero no es necesario que lo sea. Es algo que se evoca más al estilo, bueno, es la época de los encuentros entre el mundo europeo y el español. Entonces, la época de la conquista o es la época de colonización espacial de tal lugar y para tirar un par de cosas. Hay una introducción corta que refiere el escenario, que puede ser también la época de ahora que está Epic y otras cosas así de musicales. En el regreso inesperado, el relato es acerca de tras una guerra terrible que se dio entre griegos y troyanos, o un equivalente, ¿no? Los héroes regresan, malditos algunos por los dioses, y uno de ellos, que tardó más años que el resto en volver, ¿qué encuentra en su casa, ¿no? El estilo Odiseo, Itaca y demás, ¿no? Pero no dice nada más de eso, solamente dice, ¿habrá valido la pena esperar? ¿No? Entonces, una vez que hay un mínimo acuerdo, yo lo llamaría el pacto del juego, digamos, que es, ¿quieren jugar un escenario sobre naves espaciales o sobre héroes griegos regresando a su casa? O sobre chicos en una escuela que descubren que uno de ellos tiene poderes y ha catapultado la escuela entera a otra dimensión. No tiene importancia, en ese sentido es un juego que va a ser, vamos a desarrollar una situación. Es Entonces, muy se lee, adaptable, digamos, es muy adaptable en ese muy sentido. adaptable. Vienen 4 escenarios, de hecho, que tienen que ver con formas del escenario, más del tipo de historia que suele construir, ¿no?
que con el setting, más allá de que justamente aprovechamos para poner settings distintos. Uno más histórico, uno bien fantástico, medieval, así de mezcla de al estilo zoológico de fantasía genérica, otro que puede ser bien de temas de pueblos originarios, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pusimos distintos escenarios. Y lo que te pasa a vos como jugador es que te leen la introducción y te dicen cuál es la premisa, que es básicamente una pregunta que cuando se responda se va a terminar el juego. O sea, otra cosa diferente de otros juegos de rol. Los juegos de rol uno suele pensar, bueno, sí, para una misión, una aventura y demás, pero terminan, sobre todo los juegos de rol que se piensan como campañas, ¿no? Tienen esa cuestión de continuidad, ¿no? Como una serie televisiva que no sé. Acá es más parecido a una película, sí se va a terminar, pero no es que esté reglado el estilo Railroad exacto, como sí sucede en algunos juegos de rol o módulos, que bueno, derrotan o no derrotan al dragón y salvan al príncipe de, de haber sido raptado. No, no, no es por el tema del objetivo, sino porque hay una pregunta temática que hay que responder. ¿Ya? Entonces, en la historia, está al estilo Odiseo, bien podría ser, la pregunta es, ¿hasta cuándo vale la pena esperar? Y es una pregunta genérica que obviamente va a tener que ver con esto. Y después aparece algo que sí es importante ponerse de acuerdo, que te van a contar acerca de que hay una comunidad que va a jugar esto. Y eso tiene que ver con algo que también es distinto a otros juegos de rol. La mayor parte de los juegos de rol, no todos, pero la mayor parte, digamos, el estándar, si alguien le pregunta y sabe algo de juego de rol, va a hablar de que existen dos tipos de participantes. El director, que suele llevar la voz cantante y demás, y representa un montón de cosas, se leyó el libro, puede facilitar a los demás el ingreso en la dinámica del juego de rol, en esa conversación con reglas. Y los jugadores, que son los protagonistas. Protagonistas a través, sobre todo, de los personajes, ¿no? Los personajes principales de la historia. Y el foco va a estar en ellos. Leyenda propone que haya también un tercer rol, que es el coro. El coro es el que va a acompañar, sobre todo, viene del mundo griego, del viejo teatro griego, pero también de las audiencias, vendría puede ser el chat, ¿no? Digamos, y opinar acerca del mundo ficcional, los valores de la comunidad, que va a decir, debería haber esperado esta suerte de Penélope 20 años, mientras que este otro Odiseo que abandonó a su hijo, otro personaje jugador, estaba de fiesta con las ninfas. No sé, digo, o sea, son ese tipo de... Y el mundo ficcional va a jugar con valores que a veces son contradictorios, porque uno de los valores es heroísmo, probar, explorar, y otro valor es la familia y la lealtad. Entonces va a ir juzgando qué van haciendo los personajes en el juego. Y va a haber momentos donde tiene incluso una voz más activa, que son los interludios. El juego entonces se estructura bien en actos y escenas, escenas dentro de actos e interludios que hacen pausas que un poco se pregunta uno a dónde sigue la cosa. O sea, muy tipo corte, ¿no? Muy tipo película, ¿no? Uno ve una película y de golpe pasó tiempo y acá ¿Y está los, arreglado dentro de una misma sesión. y los dados en qué momento entran en juego, digamos? Perfecto, perfecto. Como todo juego de rol, una cosa interesante que tiene es que no son actores que se aprendieron un guión. Van actuando y reaccionando a lo que sucede. Y hay una cantidad de situaciones en donde los personajes van a reaccionar a las escenas que les coloca el director como un problema. Por ejemplo, estás yendo en tu balsa y se está deshaciendo a pedazos, está cerca de una roca, pero al mismo tiempo ves los ojos del dios Poseidón, que sabes que te odia y va a querer ahogarte. ¿Qué haces? Entonces, el jugador ahí puede decir, uy, no le digo nada a esa representación y me voy nadando hasta la roca, puede ocurrírsele pedirle perdón al dios, puede intentar invocar un poder mágico que tiene de pegamento universal para hacer que la balsa no se termine de deshacer, lo que fuera. Muchas de estas cosas es bueno que haya, como en otros juegos de rol, cuando hay algo incierto, que se coloque una dificultad, la va a colocar el director, el coro a veces puede opinar, y hay que tirar un dado para ver si se logra de la manera que el jugador dice que su personaje va a solucionar el problema, o intentarlo, al menos intentarlo. Y ahí se tiran los dados. Lo que pasa es que en Leyenda es bastante minimalista en eso. Uno tiene un personaje que se crea recién después de que se contó la introducción, se habló de la comunidad, un poco estas expectativas, ¿no? Y que se contó el problema y la pregunta que cuando se responda, y eso lo va a decir el coro cuando se responda, se termina el juego.
Ni le dan un personaje totalmente pregenerado, ni le dicen, andate con tu manual a elegir feats, hazañas y demás 2 horas y crearte tu build perfecto. No funciona así leyenda, sino que vienen personajes en forma de trasfondos, como si fueran arquetipos, directamente ligados al escenario. Vienen escritos en el escenario, ya sea porque te agarraste un escenario de los 4 que vienen acá, o porque en la guía de creación hay cómo crear tus propios escenarios. Además hay colgados, la comunidad empezó ya a compartir algunos. Está todo bien. Son cortos y los escenarios vienen con personajes que te van a decir solamente 4 capacidades y un dado asignado a cada capacidad. Entonces ahí estoy llegando finalmente a cuando A uso los los... dados. Claro, entonces las capacidades incluso determinan definir la mesa qué significan. Acá hay respuestas, pero algunas son autoexplicativas. Por ejemplo, tenés una capacidad entera y no dividida en 40.000 skills y nada, que es violencia. O sea, siempre que el personaje quiera hacer algo que tenga que ver con violencia física, emocional, lo que fuera, va a usar ese dado. Y en los dados, obviamente, como dijimos que no eran solamente dados de 6 caras, son de 4, de 6, de 8 y de 10, son las 4 opciones que hay, son diferentes respecto a qué número puedes obtener cuando lo tirás. Es una razón obvia, ¿no? Cuanto más, mejor. Entonces, un personaje no va a tener lo mismo en todas las capacidades. Una de las capacidades dijimos que era violencia, otra consenso, o sea, es muy distinto intentar obtener éxito en una situación mediante la violencia que mediante el consenso. Las dos pueden ser vías para, por ejemplo, lidiar con un guardia que te cierra el paso, ¿no es así? Entonces, el jugador siempre tiene que explicar de qué manera el personaje está haciendo las cosas y cuál es su intención, y ahí tira el dado. Y tiene que enfrentarse a una dificultad. Muy parecido a los juegos Power by the Apocalypse, el director nunca tira dados en este juego. El director solamente asigna dificultades o se fija, porque muchas veces es un juego que permite lo que en otros juegos llamaríamos PvP, hay enfrentamientos entre los personajes y los jugadores, y la dificultad está asignada por esas tiradas enfrentadas, o sea, es el dado del otro. ¿Se entiende? Está. Entonces, una vez Bien. que si superó, o si igualó o superó, eso implica un éxito, entonces se cumple la intención. Yo acá tengo una duda, Sí, porque me había mostrado, bueno, y lo mostraron hace un rato, el dado que tiene símbolos, pero sí, vos dijiste hace recién que está el dado de 4 de 8 y de, o sea, de 4, 6, de usa 8 y de 10, de nada más. 4 de 8 y de 10. En general vos tenés un Entonces, personaje, hay otras distribuciones, pero en general tenés un personaje con una capacidad en la que es lo mejor, pues no sé, ritual, que no habíamos mencionado, claro, otra en... pero entonces Sí, te interrumpo. sí, perdón, perdón, venga, venga. Sorry. Pero entonces se usan también se usan los otros dados con los números, además del que tiene los símbolos. A eso iba yo. Totalmente, muy buena pregunta. Sí. ¿Para qué se usa el de los símbolos? Perfecto. El juego se llama Leyenda, ¿no? Y entonces, algo que no comentamos, tal vez, claro, tal vez se podía compartir acá la hoja personaje, pero no tiene importancia. A ver si tengo una hoja acá. Sí, sí, pero no se va a ver bien. El, Acá está. los personajes, ahí está bien. Los personajes tienen algo que se llama rasgos legendarios. Entonces, aparte de las capacidades, tienen toda una sección en donde cuando te creas el personaje y elegís tipo multiple choice dentro de tu arquetipo, por ejemplo, el héroe tardío, ¿no? Este héroe que vuelve tarde de la guerra, ¿no? Va a tener una serie de rasgos legendarios para elegir. No sé, armas de los dioses, puede ser, o puede ser astucia inusual, lo que fuera. Ese rasgo va a tener además, en general, algo que dice en qué situaciones se puede aplicar, ¿no? O sea, si, por ejemplo, si son alas, se pueden utilizar para volar y para hacer cosas. Es difícil que las alas se utilicen para cocinar un guiso, ¿se entiende? Y las veces que vos puedas decir como jugador que estás empleando tu rasgo legendario en la situación en la que querés tener éxito, agarrás el dado legendario y lo tirás además del dado de la capacidad. O sea, tirás 2 dados en vez de uno. Uno tiene números, el otro no. El que no tiene números, que es el dado legendario, lo que va a permitir es, en general, porque hay 7 signos que son como una estrella de 7 puntas, cuando sale uno de esos signos, ¿no? El de la estrella de 7 puntas, te va a permitir maximizar el resultado del dado que tiraste. Es por eso que si en la situación en la que estás frente a un guardia y tenés las
la espada legendaria de Fricotti, ¿no? Y decís, ah, sí, el guardia dice, no puedes pasar, esto es la cámara de la reina. Decís, lo parto al medio con la espada de Fricotti, entonces vas a utilizar tu capacidad de violencia, que puede ser, no sé, un dado de 8 caras, y además el rasgo legendario. El guardia, cuando ve el destello de la espada que sale de la vaina, se tira para atrás, y si vos llegás suponete que era un guardia real, un super mercenario, no sé, la dificultad podía ser 6 contra este guardia, que es una difícil, o incluso más, 8. Pero gracias a tener la espada de Fricotti es muy probable que llegue a ese 8. ¿Por qué? Si estoy tirando un dado de 8 caras, hay más chances que no. Pero con el dado legendario, hay 7 caras del dado de 12 caras que me maximizan el resultado. Es más, hay otras 3 caras que tienen una M. No sé si la vieron. Esta. A ver si se nota mejor en el contraste. ¿Ven esta especie de M? Bien. Ah, pensé que era un reloj. Un reloj, algunos ven un reloj, es lo mismo, pero lo que quiere decir es que es un mega resultado, éxito legendario absoluto. Es más, entonces ahí hasta puede que tiene tanto miedo de la espada que te lleva hasta la reina y te muestra la puerta secreta. Es un éxito superior a lo que vos querías. Vos querías solo pasar al guardia o tenés algo más. Entonces ya hay Entonces, 10 caras que funcionan muy bien con esto. claro. Pero hay dos que tienen el signo de yin y yang, que es parecido a esos juegos que es una especie de Sí. sí, pero es un éxito con consecuencias negativas, como sol y Ah, sombra. Entonces, incluso usando el dado claro, legendario, puede luz y pasar algo raro. oscuridad por igual, digamos. Sí. Ojo que hay Está, veces que usas el dado legendario y es tan alta la dificultad y yo estoy justo usando una capacidad que no conozco. Suponete que me convence el director de no, le voy a mostrar al guardia que en realidad tengo una super espada y que vengo a mostrarse a la gente con consenso, pero tengo un dado de 4 caras. El guardia sospecha mucho de eso, pero me permite el director tirar con dado legendario. La dificultad de pasar esta situación con un diálogo, digamos, convenciéndola de que vengo a darle a la reina la espada, a ponerla a su servicio, mostrársela, sigue siendo 8. Pero mi capacidad de consenso es un dado de 4. Es un héroe torpe en el habla. Entonces, tira el dado y saca en el dado de 4 caras, no importa, un 2, un 3, y en el otro dado saca eso que permite maximizar el resultado, que es esta estrellita de 7 puntos. Entonces es raro esto, porque maximiza el dado, que es un dado de 4 caras, no va más arriba de 4, pero igual no llega al número que es necesario para pasar. claro. Y yo tengo, siempre que tiras 2 dados en leyenda, o más, porque a veces hay enfrentamientos, si hay que elegir el dado con el que te quedas. Entonces, ante esa situación, digo para decir lo más complicado que tiene el juego es esto que estoy contando, no hay más complicado que esto. Hay que elegir qué dado te quedas. O un fallo normal, porque no llegabas con el dado de 4 caras, que era un 2, un 3, lo que fuera, igual te dice bajo ninguna circunstancia más, o, esto es raro, porque en un juego uno dice, yo quiero ganar, yo quiero tener éxito con mi personaje. Como es un juego que favorece el narrativo, puede ser muy interesante fracasar. Este juego premia que vos seas un buen perdedor. ¿Ya? Si vos elegís el dado legendario que no te alcanza, eso se llama un fallo legendario. Lo que en otros juegos es una especie de pifia y permite que suceda algo terrible. Hasta que incluso tal vez el guardia dice, ah, sí, y te saca la espada y se la lleva a él a mostrársela a la reina. Como verán, es muy libre e implica muchísimo de Claro, conexión. Pero todas estas cosas que estoy diciendo están en el libro de cómo hacerlas a tu manera. ¿Ya? está. Entonces, es flexible tanto en el tema del ambiente y tanto en el tema de cómo el jugador va a desarrollar y va a realizar las actividades que se le presentan. Algo así Sí, sería. pero esa flexibilidad no quiere decir que no haya, sea dentro de una Sí, estructura. sí, Porque, por hay una ejemplo, estructura, pero es más flexible que otros sistemas, a eso me refería. sí, totalmente. Lo Sí, que sí, sí hay que sí, tener en cuenta es que hay como niveles distintos. Una cosa es toda la claro, previa, este pacto, que decir, ¿dónde vamos a jugar? ¿Qué vamos a jugar? Y en eso es re flexible, porque vos puedes claro, crear el escenario a medida, pero es algo que se hace antes, ¿no? No es que podría usarse, pero no es la idea de leyenda una forma libre total, como la que estamos improvisando ahora, ¿no? Que es, bueno, el escenario es este y demás. Hay como pasos a seguir y están muy claros en el juego, que es, si sos el director, ¿qué vas a hacer? Esto te lo dicen muchos juegos. ¿Vas a usar un escenario ya escrito? Bueno, entonces vas a leer la introducción primero, vas a leer en voz alta a los jugadores,
los vas a tener, vas a repartir los trasfondos. Por ejemplo, acá alguien lo hizo, creo que es de Venado Tuerto, esto no lo hice yo, no sé, agarró y decidió que para que vos tengas los trasfondos a mano, ¿no? Tengas los personajes así como una especie de playbook, ¿se entiende? Entonces, se lo miran cada uno, yo quiero el mago mecánico, no, yo voy a ser el niño del vacío o el extraño, y se lo reparten, y entonces, bueno, estamos todos juntos, la creación de personajes todos juntos, en ese sentido uno diría, es todo lo contrario de lo flexible, ¿no? Estamos mirando Claro, y tengo que ver acá, ¿qué tengo que hacer primero? Ah, tengo que elegir si, no sé, cuál es mi rasgo legendario o cuál es mi motivación. Bueno, ahí depende de cuántas opciones hay, claro, claro. que se charla en la mesa. Uno puede hacerlo más corto, poner solo 2 opciones, como hacemos en la guía inicia rápido, en vez de 4, ¿no? Donde hay un montón de combinaciones por sección, ¿no? Y cada jugador, entonces, de alguna manera ya está planteando también en dónde está el foco al principio. Porque, a diferencia de otros juegos que solamente se fijan en, bueno, qué capacidades tenés, qué fits tenés, qué cosas podés combinar, que acá sería la parte de las capacidades y a lo sumo el rasgo legendario, el poder especial que tiene tu personaje, acá también es muy importante la motivación que tiene el personaje y qué relación tiene con el, por lo menos uno de los otros personajes jugadores. O sea, enseguida ya el juego está centrado en que hay un grupo que va a tener que resolver un dilema juntos. Por ejemplo, porque se me está ocurriendo esto, en una situación, supongamos que hay 3 jugadores Sí, y el que dirige. eh, y hay 2 jugadores que dicen, yo quiero hacer esto y lo dicen al mismo tiempo. ¿Hay algún tipo de forma de tirar iniciativa o claro. es, como dijiste anteriormente, esta, Bueno, sí. tirar los dados y a ver quién... Sí, bueno, eso sería iniciativa. Es que es parecido, solo que Suena, sí. suena muy obvia mi pregunta, pero por alguna No, no, razón no lo es, no lo quería, es. quería... No lo es. Y es un problema de varios de los juegos que tienen un componente narrativo. Nosotros sí escribimos acerca de esto y damos sugerencias. Como es un juego de rol en donde lo que importa es quiénes están en escena, primero que todo, ¿no? Siempre hay que ver de qué estamos hablando, porque es una cosa es si al mismo tiempo en la parte de la, no sé, de la introducción, de la creación de personajes y demás, dos dicen, yo quiero ser el mago mecánico, yo quiero ser el extraño, que todavía no tiene un personaje asignado, y eso se resuelve dentro del contrato sociales. Bueno, chicos, miren, el juego propone que cada uno tenga un trasfondo, no se repita, ¿no? Como pasa en muchos juegos, que la idea es que no haya 2 niños del vacío. Es imposible, uno puede hacer una adaptación, sí, lo he hecho, pero en la facultad hemos dicho, hay 2 guerreros jaguar, ¿qué problema hay? Pero con opciones diferentes dentro del trasfondo. Pero suele ser mejor que no. Entonces, eso se resuelve en los sociales. Le gusta ver, quieren tirar un dado incluso, pero bueno, resolvámoslo como adultos. Ahora, durante el juego, cuando ya están los personajes definidos, hay una escena en donde incluso puede haber intereses contrapuestos de los personajes, ¿eh? Entonces, por ejemplo, nos dicen, no, yo le clavo la daga a la reina, que es una maldita. El otro dice, no, la reina es buena, ella la quiero proteger. Bien, cuando hay ese tipo de situaciones que son más parecidas a una situación donde el tiempo es sensible dentro de la ficción, time sensitive, diríamos, hay algo parecido a iniciativa, pero se resuelve con la misma tirada que tiene que ver con si se tiene éxito o no. Digamos, se tiran los dados y aquel que saca el número más alto en general cumple su intención antes, no importa de qué manera, si fue porque lo hizo más rápido o menos, no se divide en rounds como otros juegos, ¿no? En ese sentido es Claro, fácil porque es de golpe estamos haciendo eso. ¿Qué pasa cuando en realidad hay personajes que ni siquiera están juntos en la misma escena? Es más, los jugadores están pidiendo una escena, es yo quiero ir a avisarle al consejero que la reina está en peligro, y el otro dice, no, yo quiero poner un cuchillo a la reina y llevármela por las alcantarillas. Vos estás diciendo, epa, ¿quién le fue a avisar a los guardias antes o no? Entonces, bueno, ahí uno puede agarrar y tomar en cuenta, primero de todo, la, la cuestión de la ficción de este pudo ver algo antes o no. El director puede elegir directamente quién tiene claro, primero e incluso poner en pausa. Ahí hay como son situaciones avanzadas, ¿no? Tal vez te describo la escena hasta el final, estás mientras estás contando al consejero, el otro se la está llevando, no se sabe hasta que no hay una situación posterior de encuentro, ¿no? Pero en general,
lo que se hace es, se declaran intenciones primero, se pregunta a cada uno cómo quiere realizar las cosas y se tiran los dados para un posicionamiento, digamos.